a esta sesión webinar del Consejo de Aterosclerosis y Riesgo Cardiovascular. Mi nombre es Henry Anchante, soy el coordinador general del Consejo de Aterosclerosis y Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y esta noche tenemos una sesión especial, es nuestro primer webinar y para eso tenemos un invitado de lujo en nuestra primera sesión. El tema que se va a abordar el día de hoy es un tema fundamental en la evaluación del paciente con patología cardiovascular, lo cual nos permite muchas veces la toma de decisiones al momento de abordar a un paciente, al momento de establecer objetivos, al momento de establecer metas de tratamiento. Me acompaña el día de hoy el doctor Percy Durán. Él va a estar a cargo va a ser miembro panelista de la sesión. Él también es miembro del consejo junto con el doctor Raúl Alca. Aprovecho para presentarlo una vez. Percy es cardiólogo clínico del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Trabaja también en la Clínica Delgado y es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además de miembro de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial. Y como speaker, como presentador de esta sesión, tenemos al doctor David Miranda Noé. El doctor ha sido bastante sencillo con su currículum. En realidad, él tiene bastante experiencia en el tema. Él es cardiólogo clínico por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es asistente del Servicio de Cardiología Clínica del Instituto Nacional Cardiovascular INCOR. Trabaja como cardiólogo de staff en la Clínica San Felipe, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología y de la Sociedad Peruana de Hipertensión, y además es el coordinador general del Consejo de Cardiología Intensiva y Emergencias. Sin más, David, te dejo la palabra para que puedas presentar el tema. Al final, vamos a hacer una sesión de discusión junto con Percy y a los asistentes pueden ir realizando sus preguntas en el chat para responderlas al final de la sesión. Bienvenido, David. Muchas gracias, Henry. Buenas noches con todos. Vamos a compartir aquí pantalla. Listo. Ah, Muy bien, esta noche, como se ha comentado, hablaremos de la estratificación de riesgo cardiovascular y vamos a incidir en el rol de los potenciadores de riesgo. Em, pero desde ya adelanto que algunos de ellos no deberían ser más potenciadores de riesgo. Deberíamos sacarlos de esa categoría y utilizarlos en el abordaje inicial de nuestros pacientes. Y por supuesto, voy a intentar justificar el por qué. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Todos sabemos que en las últimas décadas ha habido una reducción de la mortalidad por enfermedad cardiovascular, siendo aún esta la principal causa de muerte en el mundo. Sin embargo, esa reducción ha tenido un estancamiento. Les muestro aquí la data del Centro Nacional de Estadísticas en Salud de los Estados Unidos, donde se estudiaron cerca de 11 millones de muertes cardiovasculares en adultos mayores de 35 años, para evaluar la tendencia de la mortalidad desde el año 2010 al año 2022. Como pueden ver, a partir del 19, la pandemia, hay un incremento en la mortalidad cardiovascular, sea esta asociada a enfermedad coronaria o a stroke, y alcanza una meseta. Así que estos investigadores mencionan que se han perdido 10 años de avances en la reducción de la mortalidad cardiovascular. Por supuesto, hay mucho trabajo por hacer. Y ese trabajo tiene una piedra angular, que es la estratificación de riesgo cardiovascular. Y muchas veces esa estratificación se transforma en un problema. Cuando se nos presenta en algún congreso un paciente con antecedente de infarto de miocardio, de evento cerebrovascular o de falla cardíaca isquémica, pues todos estamos seguros de que estamos frente a un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasa cuando llega a nuestro consultorio un paciente como Carlos? Un varón de 43 años, asintomático, sin antecedentes familiares o personales de patología alguna, juega fútbol cada 15 días, sin ninguna molestia. Ven allí su peso y talla y un perímetro abdominal de 100 centímetros.
no toma ninguna medicación, pues no tiene ninguna molestia. Y como habitualmente tenemos disponibilidad de laboratorio, les muestro aquí su perfil lipídico, sus valores de glicemia, glicada, función renal y hemoglobina. En principio, solemos nosotros los cardiólogos mirar el LDL, 84 miligramos de cilitro, de pronto no nos llama mucho la atención, los triglicéridos están por debajo de 150, y sí, el HDL está reducido, menos de 40 que esperamos en un varón. La glucosa en ayunas en 100, un único valor, pero está allí. Función renal conservada, hemoglobina dentro de rangos normales. Así que seguro ustedes ya tienen en mente cuál podría ser la estratificación de riesgo de Carlos. Con seguridad nadie me va a decir muy alto riesgo, eh, pero requerimos hacer una evaluación mayor. Y como ahora todos tenemos estos aparatitos a la mano, pues vamos a aplicar los scores de riesgo que los tenemos en el celular. Le muestro aquí tres de los más frecuentes: el score 2 europeo, la ecuación de cohortes combinada estadounidense y el score HEARTS de la OPS. Y como pueden ver, en todos los casos, 1.4%, 1%, 1%, el riesgo es bajo. Por tanto, bueno, me puedo quedar tranquilo con la condición de Carlos. Le muestro aquí lo que pasó con nuestro paciente unas semanas después. Acudió por dolor torácico de 3 horas de evolución, increyendo, opresivo, llegó a una intensidad 5/10, no irradiado, desencadenado en reposo, y seguramente ya les está llamando la atención ese trastorno de repolarización en precordiales. Así como había un dolor torácico en emergencia, se activó el protocolo de dolor torácico con una troponina basal en 61.3. Ruling, por tanto, debemos descartar que no estemos frente a un síndrome coronario agudo. Así que Carlos fue a sala hemodinámica, pueden ver ahí que ya pasó la guía. Los hallazgos fueron una descendente anterior subocluida en el segmento medio con imagen de trombo, también había lesión en una marginal, tronco y coronaria derecha sin lesiones angiográficas significativas. Así que se realizó una angioplastía a la arteria descendente anterior, flujo TIMI 3, y de pronto Carlos pasó de ser un paciente de aparente bajo riesgo a muy alto riesgo cardiovascular. ¿Qué pasó? Hace algunas semanas, cuando me plantearon hacer esta charla, lo primero que me vino a la cabeza fue una pregunta que escucho recurrentemente en clínica o en el consultorio de alta que tenemos en el hospital, donde vemos a los pacientes post-infarto. ¿Por qué me ocurrió esto si en el trabajo me examinan cada año? A veces es una pregunta difícil de responder. ¿Y esto ocurre solamente en el Perú? Pues no. Les muestro aquí, hace algunos días se publicó este registro Clarivate, que incluye cerca del 98% de los programas de seguro de salud de los Estados Unidos, donde se analizaron más de 4,5 millones de pacientes con un primer infarto de miocardio, para valorar qué factores de riesgo cardiovascular tradicionales, lo que ellos llaman SMURF, presentaban estos pacientes, factores de riesgo modificables estándar, y qué terapia tenían estos pacientes antes del infarto. Como pueden ver, promedio de edad 70 años, una buena cantidad de mujeres, 42%, la mayoría no STEMI, como vemos en la actualidad. ¿Qué datos son los interesantes en los hallazgos? 18% de los pacientes, uno de cada cinco, no tenía ningún factor de riesgo cardiovascular tradicional. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo que ellos incluyeron? Dislipemia, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, tabaco, historia familiar, e incluyeron alcoholismo. La dislipemia a la cabeza. Esto sería el vaso medio vacío, pero veamos el vaso medio lleno. 80%, 4 de cada 5 pacientes tenían al menos un factor de riesgo cardiovascular. Por tanto, nos da la oportunidad de actuar sobre ese factor de riesgo y a partir de él hacer una estratificación más exhaustiva y a partir de ello reducir el riesgo de nuestros pacientes. Fíjense que 22% no habían visitado nunca al médico, nuevamente 80% sí lo habían hecho y llegaron a tener un primer infarto. Y lo que es peor aún, y esto nos involucra por el lado de la inercia terapéutica, 63% de los pacientes no tenían ninguna terapia preventiva, no tenían antihipertensivos, hipolipemiantes, y SGLT2, GLP-1, que ya estaban vigentes en este momento,
no tenían ninguna terapia preventiva y terminaron con un infarto de miocardio. Así que estos autores mencionan que tenemos una necesidad urgente de una identificación precisa y oportuna del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes si queremos modificar la historia de la enfermedad. Retornemos entonces a Carlos. ¿Qué debemos hacer cuando una persona como él ingresa a consulta? Por supuesto, el objetivo es la estratificación y recordémosla rápidamente. Pacientes de muy alto riesgo, no solamente aquellos que ya tuvieron un evento cardiovascular, sino aquellos en los cuales podemos documentar por imágenes dos lesiones significativas en coronarias, lesiones carotidias, pacientes diabéticos con daño de órgano blanco o múltiples factores de riesgo cardiovascular, pacientes con enfermedad renal crónica, o hipercolesterolemia familiar y un factor de riesgo adicional. Alto riesgo los que ustedes ven aquí consignados, en negrita siempre incluyo los factores asociados a la hipertensión arterial, condiciones que hacen que el paciente hipertenso sea de alto riesgo, moderado riesgo diabéticos jóvenes y bajo riesgo aquellos que no tienen ninguno de los factores previos. Entonces, ¿cuáles deberían ser los pasos? Yo siempre recomiendo este esquema, el del grupo de Cleveland. De inicio voy a preguntar si mi paciente no tiene antecedente de un infarto de miocardio, de un evento cerebrovascular, si no tiene enfermedad arterial periférica porque tiene claudicación intermitente o le hicieron algún procedimiento de revascularización. Porque ese paciente ya es de muy alto riesgo, lo apartamos. Y luego voy a seguir una serie de pasos para precisar el riesgo de mi paciente, empezando por la evaluación cualitativa del riesgo. Identificar los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Porque si yo identifico que mi paciente es hipertenso, es diabético, es dislipémico, ya puedo actuar sobre ese factor de riesgo sin saber aún con precisión cuál es el riesgo de infarto que tiene mi paciente a 10 años. Pero ya estoy actuando y ya estoy impactando sobre el riesgo. Entonces, evaluamos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y aquí un punto básico es el concepto de la salud cardiovascular ideal, que empezó con los simples 7 hace más de 15 años y ahora son los 8 esenciales, ¿no? El trabajo de Lloyd Jones en el año 22 agregó el sueño a los factores que ustedes ven allí descritos. Si mi paciente tiene todos estos factores en nivel óptimo, es probable que sea de bajo riesgo. Lo interesante es que si ustedes utilizan los 7 o los 8, pues tenemos data reciente que nos muestra que la mortalidad cardiovascular o por todas las causas es similar. ¿Okay? Entonces, este concepto no solamente nos permite abordar el riesgo del paciente, sino que nos permite promover la salud cardiovascular. Idealmente deberíamos estar en estas condiciones. Nuestro paciente tenía estos 4 aspectos fuera de rango. A veces, cuando uno enfoca inicialmente al paciente, no lo puede percibir, pero si hacemos un análisis más detallado, nos damos cuenta que no tiene una salud cardiovascular ideal, no era un paciente de bajo riesgo. ¿Y cuál es la prevalencia de la salud cardiovascular ideal en nuestra población? Este es el trabajo de Jaime Miranda y su grupo. Más de 3.000 personas en Lima, Puno y Tumbes, tanto de crónicas como de Perú Migrant, las dos cohortes que maneja Cayetano Heredia, 12.7%. Uno de cada 10 personas tiene salud cardiovascular ideal y sería de bajo riesgo. En los otros 9 hay que hacer un trabajo adicional. Y son la dieta y el ejercicio los aspectos que peor rendimiento tienen. ¿Y esto nos pasa solo a nosotros? No, nuevamente. Y traje esta curiosidad que se publicó ayer en el JAC. ¿Qué pasa con los médicos cardiólogos? ¿Hacemos lo que prescribimos? Esta fue una encuesta que realizaron a 66 miembros del ACC para ver si la recomendación que ellos hacen al paciente la cumplían. Y fíjense que recomendamos, estos médicos, estos cardiólogos recomendaron en 40% de los casos una dieta saludable a su paciente, pero solo 8% de ellos la cumplen. Le pedimos a casi todos que hagan ejercicio y los cardiólogos, 2/3 partes lo hacemos. Entonces, nuestro no es un asunto exclusivamente poblacional, seguramente deberíamos expandir estos conceptos para que tanto población como los mismos médicos tengamos una salud cardiovascular ideal. Yo creo que el Consejo de Aterosclerosis puede hacer algo parecido a esto, a ver qué pasa con nuestros colegas. Y además, y esto es lo más interesante, este concepto de los 8 esenciales se puede asociar a aterosclerosis subclínica. Como pueden ver, si el paciente tiene una mejor salud cardiovascular, va a tener una menor probabilidad de aterosclerosis subclínica. Por tanto, ciertamente el riesgo
se aproxima a ser bajo. Y fíjense, en el score de calcio, encima de 100, que es un score de calcio ya significativo, si yo tengo una salud cardiovascular óptima, probablemente tenga aterosclerosis subclínica un 3% de los pacientes, es decir, voy a estar frente a un paciente de bajo riesgo. Y ojo que esto una data de registro sueco de pacientes entre 50 y 64 años, tampoco son jóvenes o tan jóvenes como nuestro paciente. Así que nos sirve además este concepto de los 8 esenciales para aproximar el riesgo de aterosclerosis. Muy bien. Entonces, lo primero que he hecho es mirar los factores de riesgo tradicionales, ¿m? Y promover la salud cardiovascular ideal. Eh, pero como comentábamos al principio, pues existen algunas herramientas que nos pueden ayudar, en otros casos complicar. Todos tenemos a la mano los scores de riesgo, así que el segundo paso es la evaluación cuantitativa. Todos conocemos que tenemos dificultades con la aplicación de los scores de riesgo porque no son propios de nuestra población, la gran mayoría. Ya les había mostrado lo que pasó con estos scores de riesgo en el caso de nuestro paciente, siempre consignándolo como de riesgo bajo. Y quiero detenerme un poquito en el PREVENT, que nuevamente no tiene aplicación, no tiene validación en nuestra población, sin embargo aporta unos conceptos que me parecen interesantes. El primero de ellos es que ya no nos centramos exclusivamente en la prevención de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, sino que incluimos el riesgo de falla cardíaca. Estamos ampliando el espectro. Y eso a partir de que hay una evaluación más exhaustiva de la función renal, incluimos la hemoglobina glicada, la microalbuminuria, incluso los determinantes sociales de la salud, que muchas veces no los tenemos en consideración. Por supuesto, esto no resuelve nuestros problemas. Nuestro paciente sería igual de bajo riesgo si aplicamos este score. ¿Y cuál es la única data que tenemos con nuestra población? El Globo RIS LAC, este es el consorcio de cohortes de Latinoamérica y el Caribe, una iniciativa del doctor Jaime Miranda, que inicialmente involucraba a más de 170.000 personas en 13 países y las dos cohortes peruanas que les había mencionado, Perú Migran y Crónicas, que ustedes lo ven ahí, más de 2.300 observaciones. Aunque hubo una dificultad con el grupo mexicano, se logró finalmente obtener una puntuación de riesgo con más de 20.000 personas seguidas a casi 9 años, nada despreciable. Como ven allí, incluyendo sexo, condición de diabético o no, fumador o no, niveles de presión arterial, niveles de glucosa, de lípidos, perdón, y edad. Así que si quisiéramos aplicar un score, aquí tenemos una alternativa que sí incluye a pacientes peruanos. Pero nuevamente, los scores pueden funcionar muy bien a nivel poblacional, pero tienen muchas dificultades a nivel individual. Y creo que existen otras estrategias para llegar al riesgo preciso de nuestros pacientes. Muy bien, entonces teníamos un paciente que tiene algunas condiciones que no encajan en lo que a salud cardiovascular ideal respecta. Así que vamos a valorar los potenciadores del riesgo, el núcleo de la presentación. Y les decía que creo que algunos de ellos ya no deberían estar incluidos allí. Estas son condiciones poco representadas en las puntuaciones de riesgo que acabamos de ver y que se aplican en pacientes de riesgo intermedio. Y estoy incluyendo ahí en rojo el daño de órgano mediado por hipertensión arterial que aporta el grupo europeo. Estos potenciadores son múltiples. Nos podríamos pasar la noche mostrando estudios que asocian el riesgo cardiovascular que tienen cada una de estas condiciones. Ya las ven ustedes allí: historia familiar, síndrome metabólico, hipercolesterolemia primaria, enfermedades inflamatorias, lupus, VIH, artritis reumatoide, historia ginecobstétrica de la mujer, biomarcadores, obesidad, inactividad física, estrés, desórdenes psiquiátricos, apnea, sueño, enfermedad hepática no alcohólica, y pudiéramos agregar una veintena más. Así que vamos a tratar de ordenar esto y hacerlo lo más práctico posible. El primer grupo de factores potenciadores que quisiera dejar claramente establecido son aquellos vinculados a la historia ginecobstétrica de la mujer. Hace algunas semanas se realizó el curso del corazón de mamá, donde se trató muchos de estos aspectos. Estos potenciadores asocian un riesgo cardiovascular incrementado, ovario poliquístico, anticoncepción oral, infertilidad, multiparidad, diabetes gestacional, síntomas vasomotores, pero si me dan uno que no debería escaparse, es el trastorno hipertensivo de la gestación.
la preeclampsia, porque esta asocia una serie de alteraciones cardionefrometabólicas del futuro de esta madre, además del bebé. Enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular propiamente, diabetes, dislipemia, daño renal. Este es un potenciador que siempre deberíamos tener presente. ¿Okay? Entonces, voy a dejar ya la historia ginecobstétrica de la mujer como un potenciador de riesgo. Y del grupo global voy a sacar algunos. Creo que no debemos tomar más tiempo en determinar que la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura es un factor que debemos considerar de inicio en la evaluación de nuestros pacientes. Nos toma 5 segundos determinar ese antecedente y está claramente asociado al riesgo cardiovascular incrementado. Pero del grupo grueso voy a sacar en primer lugar al síndrome metabólico. Cuando buscamos data reciente sobre síndrome metabólico exclusivamente, probablemente no la vamos a encontrar, porque ahora hablamos del síndrome cardio-reno-metabólico. Aquí pueden ver los criterios armonizados o estandarizados de la IDF de síndrome metabólico. Quiero apuntar que respecto al perímetro abdominal, que esto depende de cada grupo poblacional. El estudio prevención en Arequipa nos arrojó los datos de 97 centímetros para el varón, 87 para la mujer. Nuestro paciente también estaba encima de eso. Lo importante de ello es que esto vincula el riesgo no solamente de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal, alteraciones hepáticas, a partir de la obesidad o sobrepeso, estamos hablando de adiposidad disfuncional o excesiva, que va a generar toda una cascada terminando en un riesgo cardiovascular incrementado. Esta condición tendría que ser siempre buscada en nuestros pacientes. Y esto hizo que hace un par de años el grupo del American Heart hiciera este documento científico donde nos habla ya de un continuo. Siempre, como pueden ver, empezando por los 8 esenciales. Y si nuestro paciente tiene ya adiposidad excesiva o disfuncional, entra en esta cascada de riesgo cardio-reno-metabólico. En el caso de nuestros pacientes, de nuestro paciente, Carlos, como pueden ver, analizando los criterios del síndrome metabólico, pues nuestro paciente estaba en esta condición y probablemente tenía ya aterosclerosis subclínica, el tercer estadio, paciente de alto riesgo cardiovascular. Y si ya estamos en el estadio 4, es un paciente de muy alto riesgo, ya tiene daño de órgano. Así que este continuo nos va a llevar al muy alto riesgo cardiovascular. Y si hablamos solamente del estadio 1, ya tenemos mucha evidencia de que los pacientes solo con sobrepeso asocian aterosclerosis subclínica. Podemos verla aquí con una eco 2D, carotibia, score de calcio, incluso los pacientes con sobrepeso tienen mayor compromiso multiterritorial, ¿no? Una aterosclerosis subclínica mucho más extensa. Y en las últimas semanas, pues hay cada vez más documentos que nos hablan del no solamente síndrome cardiorreno-metabólico, sino el síndrome cardiorreno-hepatometabólico. Este es el trabajo de un grupo brasileño que incluye ya en el estadio 2 el compromiso hepático, porque hay data que nos muestra claramente la asociación entre la fibrosis hepática y el riesgo de eventos cardiovasculares. Y esa fibrosis hepática puede ser predicha a partir de scores que podemos tener a la mano, como el FIB4. Como les muestro aquí, el paciente con mayor score tiene, esta es una población latina, mayor riesgo de eventos cardiovasculares, a partir de, como les digo, un score simple que se asocia a la fibrosis hepática. Así que vamos a ampliar el escenario y esto va a implicar la necesidad de una coordinación entre múltiples especialidades para el manejo de estos pacientes. Primero, entonces, el síndrome metabólico. Y en segundo lugar, biomarcadores. Y evidentemente tengo que hacer referencia a la lipoproteína A. Nuevamente, es una condición que considero debe ir de inicio, más que un potenciador de riesgo. La data es abundante. Les muestro aquí algunos resúmenes. La elevación de la lipoproteína A se asocia a un aumento en el riesgo de estenosis aórtica severa, infarto de miocardio, falla cardíaca, stroke, enfermedad arterial periférica, mortalidad cardiovascular o fibrilación
auricular. Como pueden ver ustedes, encima de 50 miligramos decilitro o 25 nanomoles litro, el riesgo es muy alto, lo deseable, por debajo de 75 nanomoles o por debajo de 30 miligramos decilitro, luego tenemos un área gris. Entonces, lipoproteína A, como sugiere la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Aterosclerosis, debería ir en todos los pacientes, una vez en la vida. ¿Y qué datos tenemos? ¿Qué datos recientes tenemos? Los chinos tienen, pues, estudios inmensos. En este registro, el MEINIAN, se estudiaron más de 2.700.000 personas sin enfermedad cardiovascular. Fíjese el promedio de edad, 43 años como nuestro paciente. Estos ciudadanos chinos se atendían en un centro de atención primaria para personas que no tienen complicaciones mayores. Y lo que se hizo fue analizar la lipoproteína A y el desarrollo de aterosclerosis subclínica. Y fíjense, pacientes con LPA elevada, encima de 50 miligramos de cilitro, tienen un riesgo incrementado de placas carotidias, de lesiones cerebrales, de score de calcio, es decir, a mayor LPA, mayor aterosclerosis subclínica, por tanto, mayor riesgo cardiovascular. Por eso les digo que esto debería ser una evaluación inicial del saque. Además, los que tienen mayor nivel de LPA tienen mayor cantidad de territorios comprometidos. Es decir, no solamente presencia de aterosclerosis, sino más extensa. Y otro estudio que me pareció muy interesante, reciente, un análisis del Prospect 2, 865 pacientes que se estudiaron con IBUS y NIRS, promedio de edad 63 años, y lo que hicieron estos investigadores es ver la relación entre las lipoproteínas en total, por un lado, el LDL, no HDL, el colesterol total, y por otro la lipoproteína A, con el desarrollo de carga de aterosclerosis o placas de alto riesgo. Y fíjense que el LDL, el no HDL y el colesterol total se asociaron a una mayor carga de enfermedad, ¿correcto? Sin embargo, los pacientes con LPA incrementada asociaron una mayor cantidad de placas vulnerables. Esto pudiera justificar por qué los pacientes con LPA incrementada tienen mayor riesgo de infarto de miocardio o de stroke. Entonces, la LPA asocia carga de enfermedad y asocia placas de alto riesgo, vulnerabilidad en nuestros pacientes. Hace unos meses entonces surgió la Declaración de Bruselas, un grupo de expertos se reunió para dejar algunos lineamientos respecto a la lipoproteína A. Aquí se habla de algunos aspectos de acceso, pero quiero destacar su uso como evaluación de riesgo cardiovascular. Ellos ya nos dejan un esquema claramente definido en función del valor de la LPA, y aquí los puntos de corte son discretamente diferentes a los que mencionaba previamente. El hecho es que pacientes con LPA incrementada, encima de 50 miligramos de cilitro, son pacientes de alto riesgo cardiovascular, los vamos a reclasificar, ¿ok? Por tanto, vuelvo a insistir, de inicio podríamos tener ya una información sólida. Esto hace que tengamos que estudiar en cascada a la familia y, por supuesto, optimizar todos los factores de riesgo cardiovascular, no solo lípidos, presión arterial, actividad física, dejar el cigarrillo, controlar la glicemia, etcétera. ¿Y esto por qué? Aquí podemos ver que teniendo la lipoproteína incrementada, las barras en rojo, si nosotros reducimos el número de factores de riesgo, vamos a reducir el riesgo cardiovascular del paciente. Es decir, no tenemos aún una medicación específica para reducir el nivel de LPA. Como bien saben, están corriendo los estudios para ver si reducir LPA va a reducir eventos cardiovasculares. Pero si yo tengo un paciente que tiene LPA incrementada, ya lo estratifiqué y optimizo sus factores de riesgo, voy a hacer que el riesgo absoluto disminuya. Y me sirve directamente si ya utilizo el LPA, la LPA asociada a scores de riesgo. Ya teníamos data de hace un buen tiempo. Aquí lo que tenemos es la reclasificación de los pacientes a los cuales se les había aplicado el score de Reynolds. Los que tenían LPA incrementada, pues pasaban a una categoría de riesgo mayor. Y hace pocas semanas se presentó esta data ya del PREVENT, el último score de riesgo, donde podemos ver que la LPA mejora la predicción de riesgo para todas las clasificaciones. Si yo tengo LPA incrementada, mi paciente tiene más riesgo cardiovascular. Por eso la utilidad
de esta lipoproteína. Muy bien, entonces, pero me dirán, bueno, está bien, tenemos la historia familiar, tenemos el síndrome metabólico o cardiorreno hepatometabólico, tenemos la lipoproteína A, pero tengo muchas otras herramientas. ¿Cuáles me pueden ser de utilidad en la práctica del día a día? Pues hace unos años, Akintoye hizo el análisis en estos más de 22.000 pacientes sin enfermedad cardiovascular, analizando los potenciadores que se mencionan en la guía americana. Y como podemos ver, cuáles estarían asociados de forma independiente a un riesgo cardiovascular mayor. Ustedes ven allí en el recuadro, algunos ya los hemos mencionado dentro del síndrome cardiorreno hepatometabólico, está la LPA también, así que aquí destaco la PCR ultrasensible, que también puede ser una herramienta que potencia el riesgo de nuestros pacientes, y el índice tobillo-brazo, aunque es muy poco rendidor, pues cuando tenemos un paciente con un índice tobillo-brazo alterado, este paciente probablemente ya tiene larga data de exposición a la diabetes mal controlada, a la dislipemia, etcétera. Es muy improbable encontrar un paciente joven con un índice tobillo-brazo alterado. Y un dato interesante es que si ustedes tienen tres o más factores, tres o más de estos potenciadores, esto equivale a un score de calcio encima de 100, por tanto es un paciente de alto riesgo. Pueden servir en ese contexto. Muy bien, y ya fuera de estos elementos que nos van a servir desde el punto de vista práctico, no quiero dejar de mencionar los llamados factores de riesgo cardiovascular no tradicionales. Y creo que es la primera vez que voy a traer una lámina que la pongo para que no la puedan leer. Fíjense la gran cantidad de factores que asocian un riesgo cardiovascular incrementado. Así que vamos a tratar de esto, agruparlo. Montone hizo esta revisión narrativa para hablarnos de estos factores no tradicionales. La contaminación ambiental, sea esta acústica, luminosa o sonora, eh, los trastornos de salud mental, que ustedes pueden ver allí, la soledad, la ansiedad, el aislamiento social, y esto en la pandemia pues se potenció, enfermedades infecciosas, periodontales, respiratorias, COVID, de ahí entra la utilidad de las vacunas también. Esto se conoce como el exposoma. Existe data que asocia cada una de estas condiciones a un riesgo cardiovascular mayor. Sin embargo, no les puedo mostrar información que me diga que esto reclasifica específicamente. Entonces, yo he hecho mi análisis cualitativo de factores de riesgo, he podido aplicar algún score, lo tengo a la mano, he tomado potenciadores, y ya repito que la LPA, el síndrome metabólico y la historia familiar tienen que estar fuera, y me he quedado con la historia ginecobstétrica de la mujer, y estos puntos los puedo tener en consideración para tratar de pronto mejorar la salud cardiovascular de mi paciente. Así que este es el esquema que hemos seguido y que va a terminar con la reclasificación de riesgo en imágenes. Y voy a avanzar con esto, no es específicamente el punto de la presentación, pero no puedo dejar de hablar de la reclasificación por imágenes, que son múltiples. Sin embargo, nos vamos a quedar con dos, el score de calcio y la ecografía vascular, porque es la que más evidencia tiene. Data muy sólida. Aquí en mesa, comparando solo calcio cero contra calcio mayor a cero, aunque sea un punto, tanto en hombres como en mujeres, el riesgo cardiovascular es mayor a mayor puntaje de score de calcio. Y ahora tenemos múltiples guías que nos hablan del uso del score de calcio. Yo quería destacar estas dos, la Asociación Nacional de Lípidos de los Estados Unidos y la Sociedad de Tomografía Computarizada Cardíaca, porque ellos mencionan que con un score de calcio de más de 100, pudiéramos utilizar aspirina. Podemos entrar a discutir cuál es la solidez de ello, pero nos podría servir también en ese sentido. Ecografía vascular, el grupo de Fuster tiene múltiples investigaciones, esto es el BioImage, con más de 5.800 pacientes. Claramente la presencia de placa carotidia asocia eventos cardiovasculares y asocia mortalidad cardiovascular. Así que estas son las herramientas que tenemos a la mano. Sin embargo, pues no todo es perfecto. Ya teníamos data, fíjense aquí, pacientes de diferentes cohortes que tienen eventos cardiovasculares, y uno de cada cuatro puede tener score de calcio cero. Y hace unos días se publicó esta data de pacientes cardiac seguidos por 25 años con score de calcio cero, pero que tenían LPA, perdón, LDL incrementado y hacían eventos cardiovasculares. Es decir, el score de calcio cero no significa no tener enfermedad aterosclerótica, especialmente en personas jóvenes que pueden tener placas blandas.
Así que ha surgido una nueva herramienta, la posibilidad de la angiotomografía coronaria como estratificación de riesgo. Este trabajo del grupo de Deepak Bhatt nos propone que hagamos una evaluación de riesgo, por ahí están pintando, creo. Bueno, que hagamos una evaluación de riesgo que haga que pasemos de una estrategia poblacional basada en los factores de riesgo a una estrategia individualizada. Y esto a partir de que podemos personalizar el riesgo, personalizar el tratamiento, a partir de la determinación de la carga de enfermedad y del riesgo de las placas. ¿Cuál será el futuro entonces? Para ir terminando, ¿qué se nos viene por delante? Se plantea que podamos estratificar el riesgo de nuestros pacientes, como ven, individuos sin un riesgo conocido, a partir de scores de riesgo poligénico, es decir, ir a la genética. Y esto sumarle las imágenes. Si las imágenes caracterizan carga de enfermedad y caracterizan a la placa, vamos a poder tener la precisión y a partir de la precisión del riesgo y a partir de ahí tomar decisiones terapéuticas. Y por supuesto, aquí también están yendo mucho más al futuro, porque la presencia de esa aterosclerosis nos permitiría decidir si vamos a utilizar fármacos o no, vinculados o no al ARN. Ahora tenemos oligonucleótidos antisentido, ARN pequeño de interferencia, así que vamos a tener herramientas que van directamente a modificación del desarrollo de proteínas que terminarán en eventos cardiovasculares. Así que la prevención cardiovascular está cambiando, ya sabemos cuál es la historia natural, la práctica actual, que ya deberíamos dejar de lado, prevención primaria y secundaria, no deberíamos utilizar estos términos. Sé que es muy complicado, ¿no? Nos cuesta dejar de hablar de prevención primaria y secundaria, pero tendríamos que hablar ya de prevenir la aterosclerosis y eso lo está planteando Valentín Fuster con el estudio PRECAT. Jóvenes de entre 20 y 39 años sin enfermedad cardiovascular, en quienes se espera tener un LDL por debajo de 70 miligramos de cilitro, con un manejo intensivo de factores de riesgo, incluso con el uso de hipolipemiantes parenterales, en este caso inclisiran. Y lo que buscan es evaluar el cambio en la carga de la enfermedad aterosclerótica a 5 años, con la idea de evitar el desarrollo de la misma. Así que ya estamos dando el paso adelante a ello. Estamos entonces en una era de medicina cardiometabólica, esto es un editorial de Lucher, donde se nos propone pues la integración entre diversas especialidades para poder llegar a estratificar bien a nuestros pacientes y a partir de ahí, evidentemente, decidir el tratamiento más apropiado. Así que para terminar diré nuevamente, orden en la estratificación de riesgo. Si mi paciente no es de muy alto riesgo, evaluación cualitativa, factores de riesgo tradicionales, considerando los 8 esenciales, evaluación cuantitativa, puntuaciones, con las limitaciones que ya conocemos, potenciadores, que particularmente, les repito, saco yo de allí a la historia familiar, la LPA, el síndrome cardiorreno metabólico, y finalmente la reclasificación con imágenes. Muchas gracias por su atención.